Hola gente, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Juan Pablo Fara y hoy vamos a ver cómo se produjo una de las crisis más grandes de la historia económica argentina. Estamos hablando de la antesala Rodrigazo. Vamos a recorrer un periodo marcado por inflación, control de precios y desabastecimiento. ¿Qué llevó a la Argentina a una de sus peores crisis económicas? ¿Era inevitable el Rodrigazo o podríamos haber impedido esta crisis? Vamos a verlo. Nos situamos en julio de 1974. Tras la muerte de Juan Domingo Perón, su esposa y vicepresidente María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabelita, asume la presidencia. Pero, ¿quién controlaba realmente el gobierno? Por debajo, el poder se lo estaban disputando, por un lado, el ministro de Bienestar Social y secretario privado de Isabel, José López Rega, quien ocupaba cada vez más una posición preponderante en el control del gobierno. Y por otro lado, el ala sindicalista, liderado por la CGT y las 62 organizaciones gremiales peronistas, que no querían quedar afuera de la toma de decisiones. Y en este contexto, ¿cómo seguía el plan económico? 3 meses después de la muerte de Perón, renunciaría el ministro de Economía José Bergerber, quien había ideado junto al presidente y la CGT un acuerdo de precios y salarios, más conocido como el Pacto Social. Para ver cómo se ideó el plan Helbar y el Pacto Social, les dejo acá arriba mi video anterior. Pero ¿por qué renunció Helbar? Lo que sucedía era que ni López Rega ni los sindicalistas eran cercanos a él, quien no provenía precisamente del peronismo. Y fue bajo la presión del sindicalismo que se decidió peronizar el gabinete económico. O más bien, esa fue la excusa, ya que este se resistía a un aumento salarial planteado por la CGT en la Gran Paritaria Nacional. Sea como fuere, en octubre de 1974 asumió como ministro de Economía Alfredo Gómez Morales, un peronista histórico. Pero, ¿quién era este nuevo ministro de Economía? Había sido presidente del Banco Central y había renunciado un mes atrás por diferencias con Helbar en materia monetaria y además por su oposición a la nacionalización de la comercialización de hidrocarburos. Sí, el gobierno de Isabel dispuso por decreto que toda la comercialización del petróleo y sus derivados se realice a través de YPF, o sea, todas las estaciones de servicio que eran Shell, ESSO o cualquier otra pasaron a ser todas YPF. Continuando con el nuevo ministro, él, a diferencia de Helbar, que provenía de la actividad empresarial, se destacaba por ser un técnico de una larga trayectoria, que incluía su participación en el plan de austeridad de 1952 durante la segunda presidencia de Perón. ¿Y qué medidas y anuncios hizo al asumir? Primero declaró que no iba a devaluar y consciente del deterioro de las cuentas fiscales, que adoptaría medidas de austeridad en el sector público. O por lo menos esas fueron sus intenciones. Por otro lado, aprobó un aumento salarial del 15% para el 1 de noviembre. Sí, el mismo aumento salarial del que Helbar se había resistido y por el cual tuvo que renunciar. También es cierto que los salarios habían perdido poder adquisitivo desde el último aumento de abril. Pero la pregunta es, para ese entonces, ¿qué tan grave era la situación económica que heredó Gómez Morales? ¿Podría realmente salvar la situación o ya era demasiado tarde? La situación económica, producto del Pacto Social, estaba haciendo agua por todos lados. Los números eran realmente alarmantes. Durante este periodo, el gasto del gobierno aumentó del 22% del PBI en 1972 al 28% en solo 2 años, hasta llegar a un pico del 30% en 1975. Eso es un aumento del gasto de 8 puntos del producto en tan solo 3 años. Sin embargo, la recaudación no creció al mismo ritmo, por lo que el déficit fiscal se disparó. El último trimestre del 74 cerró con un asombroso 8,24% del PBI y en el 75 llegó a alcanzar el récord histórico para la Argentina de más de 16 puntos del producto. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué pudo haber impulsado tal incremento del gasto? Principalmente la expansión del empleo público en organismos descentralizados, universidades y empresas estatales, que sumaron casi 100.000 empleados más en este periodo. Por otro lado, el aumento de los salarios reales del sector público en comparación con los del sector privado. De hecho, entre 1974 y 1975, los salarios reales del sector público alcanzaron su punto máximo y llegaron a superar en 1973 en un 30% a los salarios
salarios reales del sector privado. ¿Y cómo repercutió todo esto en la tasa de desempleo? Este incremento del empleo público y el recalentamiento de la economía hicieron bajar la tasa de desempleo, que pasó del 7,42% en el 72 a solo 2,3% a principios de 1975, una de las más bajas de la historia. Y mientras tanto, ¿cómo se traducía este recalentamiento de la economía en el índice de inflación? La realidad es que no se llegaba a traducir plenamente debido a los controles de precios. Para el año 1974, la inflación venía viajando un 40% anual. Claro que el índice computaba solamente los precios autorizados, ya que si se tomaba en cuenta los precios pactados por fuera del control, estos serían mucho más elevados. Al fin y al cabo, el índice terminaba reflejando una enorme inflación reprimida. Así todo, la inflación se empezaba a descontrolar. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo hacía el gobierno para garantizar el control de precios? ¿Y cómo afectó esto al abastecimiento? Para combatir el aumento de precios, el gobierno implementó una serie de medidas de las más diversas. Primero, la ley de abastecimiento que se aplicaba desde la Secretaría de Comercio, llevando a cabo clausuras de negocios minoristas durante semanas o hasta un mes, e incautando mercaderías cuando se encontraban violaciones de precios. En segundo lugar, el propio gobierno autorizó al Ministerio de Economía a importar sin aranceles productos de primera necesidad que estuvieran en falta, intentando garantizar la disponibilidad de artículos básicos. Además, se crearon las mesas de trabajo contra el desabastecimiento y la especulación. Isabelita promovió la creación de estas mesas a través de la rama femenina del Partido Justicialista y el Ministerio de Bienestar Social. Las mesas se instalaron primero en esquinas clave de los barrios de la capital y luego en otras ciudades del resto del país. Su objetivo era recibir denuncias de la población sobre comerciantes acusados de acaparamiento, que vendieran a precios superiores de los oficiales u operaran en el mercado negro. Las denuncias se elevaban luego al Ministerio de Economía. Otra medida para frenar el desabastecimiento fue la Cruzada de Solidaridad Justicialista, que enviaba camiones con productos de primera necesidad como carne, leche y azúcar a precios oficiales a distintos barrios de las principales ciudades del país. Sin embargo, en el mejor de los casos, estas medidas eran pura propaganda y en el peor de los casos terminaban agravando aún más el desabastecimiento. Las sanciones y los controles generaban que los productos no llegaran al público, aumentando la escasez en los comercios. Y ante este panorama tan complejo, ¿qué propuso hacer el equipo económico? Gómez Morales entendía que el rígido esquema de precios estaba generando desabastecimiento y expandiendo un mercado negro en el que se violaban los acuerdos de precios. Sabía que había que flexibilizar todos estos controles, pero también creía que liberar todos los precios de golpe tendría un impacto enorme en la inflación. Las autoridades económicas buscaban una postura intermedia, evitando una liberalización total como el estancamiento de los controles estrictos. Así que optaron por una estrategia gradualista, enfocándose en reducir el déficit fiscal, pero con cuidado de no provocar una recesión. ¿Y cómo se llevó a cabo esta política gradualista? Para intentar sanear las cuentas públicas, Alfredo Gómez Morales propuso reducir los déficits operativos de las empresas estatales, aumentando las tarifas públicas, que seguían congeladas y no se ajustaban al ritmo del aumento de los costos. Sin embargo, en noviembre de 1974, la presidenta rechazó la propuesta temiendo que eso afectara al nivel de vida de la población. La actualización de las tarifas fue pospuesta recién para febrero de 1975. A finales de 1974, otro problema se sumaba a la maltrecha economía argentina. El Congreso y el equipo económico comenzaron a debatir la preocupante caída en la productividad de las fábricas. Un problema que parecía tener como principal causa el aumento del ausentismo laboral. Según cálculos de la Secretaría de Comercio, el ausentismo había crecido entre un 20 y un 30%. Pero, ¿por qué caía la productividad en las fábricas? ¿Era la nueva ley de contrato de trabajo la responsable del aumento del ausentismo laboral? El propio secretario de Comercio de este momento atribuyó este fenómeno a factores que iban desde la acción sistemática de destrucción operada por grupos internacionales hasta un abuso de las cláusulas de la nueva ley de contrato de trabajo. Sin embargo, se descartó la posibilidad de una nueva reforma de la ley. Es probable que el clima de huelgas y movilizaciones que se vivían en todo el país fuera también una causa importante. Este contexto de conflicto social y laboral desorganizó la producción, lo que afectaba significativamente la productividad.
Y ustedes se preguntarán, con todo este panorama, ¿quién querría invertir en la Argentina? Bueno, en enero de 1975, Gómez Morales viajó a Washington para participar de la asamblea del FMI, donde también aprovechó para reunirse con empresarios extranjeros en búsqueda de nuevas inversiones. La situación era crítica, la inversión privada en Argentina había caído estrepitosamente, pasando del 14,1% del PBI al 8,5% en 1975. ¿Y a qué se atribuía esta caída? Por un lado, a la reducción de los márgenes de ganancia de las empresas, pero también a la gran incertidumbre generada por el contexto económico y político del país, incluidos los secuestros y asesinatos a empresarios perpetuados por la guerrilla, como el caso del asesinato del presidente de la Fiat o el famoso secuestro de los hermanos Born. Además, la ley de inversiones extranjeras, sancionada tan solo un año antes, ayudó a frenar el flujo de capitales externos. ¿Y qué hizo el equipo económico ante la urgencia de traer inversiones? Intentó dar un giro en la política que el propio gobierno había usado para desincentivar la entrada de capitales. Los inversores le habían pedido a Gómez Morales cambios en la ley de inversiones extranjeras, pero él no tenía el poder político para comprometerse a reformarlas. Lo máximo que podía ofrecer era una flexibilización de la ley a través de la reglamentación, pero incluso eso quedó en la nada. A esto se sumaba un clima de expropiaciones que tampoco ayudaban a generar confianza. Al caso ya mencionado de la nacionalización de estaciones de servicio, se le sumaba la expropiación de 5 bancos que eran de capitales extranjeros en 1973. Y más recientemente, un decreto de Isabel por el cual se estatizaban todos los canales de televisión. Pero además la Argentina perdía competitividad por el lado de la política cambiaria. El tipo de cambio se mantenía fijo en 9,98 pesos por dólar desde agosto de 1972. ¿Y qué pasa cuando el tipo de cambio se mantiene fijo mientras la inflación sube? Con el tiempo, el tipo de cambio real se iba atrasando cada vez más. Las expectativas de una futura devaluación se reflejaban en una brecha cambiaria que ya superaba el 100%. Esto incentivaba a adelantar las importaciones y a retrasar las exportaciones, lo que hacía que la balanza comercial se vuelva cada vez más negativa. La presión sobre el Banco Central fue inmensa, generando una caída en picada de las reservas a partir de julio de 1974. Especialmente después del shock petrolero y la caída en los términos de intercambio. ¿Y qué hizo el equipo económico para aliviar todos estos problemas? A principios de marzo, el gobierno decidió devaluar la moneda en un 50%, elevando el dólar financiero de 10 a 15 pesos y el comercial de 5 a 10 pesos. Sin embargo, el impacto en la devaluación también se reflejó en la inflación, que pasó de 4,6% en febrero a 8,1% en marzo. En última instancia, los problemas que intentaron corregir con la devaluación solo se solucionaron parcialmente. Para este momento, los ajustes salariales comenzaron a realizarse cada vez con más frecuencia a medida que la inflación se aceleraba. Al mismo tiempo, los salarios reales caían a un ritmo cada vez más rápido, lo que intensificó la presión de los sindicatos sobre el gobierno para renegociar los acuerdos previamente pactados, exigiendo ajustes más frecuentes y de mayor magnitud. A estas alturas era evidente que el plan de ajuste gradualista propuesto por Alfredo Gómez Morales no contaba con el respaldo político necesario, ya que las medidas clave eran postergadas constantemente. Apenas se hicieron esfuerzos para controlar la oferta monetaria y reducir el déficit fiscal. En realidad se hizo demasiado poco y demasiado tarde. La economía no pudo escapar del inevitable ajuste drástico que se avecinaba. Finalmente, a fines de mayo de 1975, Gómez Morales presentó su renuncia, dejando a la economía al borde de una crisis aún más profunda. ¿Y quién lo sucedería en el ministerio? El 2 de junio de 1975, López Rega se hace con el control del Ministerio de Economía, poniendo a Celestino Rodrigo, quien había sido su secretario en el Ministerio de Bienestar Social. Para el momento, López Rega había acumulado un poder enorme dentro del gobierno y prácticamente actuaba como un primer ministro, dejando
Isabel como una figura decorativa. ¿Y qué características tenía el plan de Rodrigo? A diferencia del gradualismo de Gómez Morales, el plan era de shock. Buscaba liberar de una vez por todas la inflación reprimida que venía gestándose desde el Pacto Social de Helbar. Esta decisión desataría una espiral inflacionaria sin precedentes en la historia argentina y pasaría a la posteridad con el nombre del Rodrigazo. Pero eso lo dejamos para el próximo video. Con esto me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y dar like si les gustó el video. Nos vemos la próxima. Chao.